y 2 resistencias, ¿sí? Entonces de acá es que sale la fórmula de divisor de voltaje que me ayuda a calcular el voltaje, ya sea en esta o en esta resistencia. Por ejemplo, la fórmula simple, el voltaje en la resistencia 2 sería igual a la resistencia 2 por la fuente dividido R1 más R2. Esta es la fórmula de divisor de voltaje. Y si yo quisiera el voltaje en la resistencia 1, simplemente es el voltaje por la resistencia 1 dividido R1 más R2. ¿Sí? Entonces, esto es el divisor de voltaje. Antes de... ¿Alguna duda con esto? Esto es bien simple. ¿De dónde vienen estas fórmulas? Simplemente de analizar este pequeño circuito y aplicar las leyes de Kirchhoff y de Ohm. Más que todo la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta parte? Todo bien. Muy bien. Todo claro. Entonces, esto lo vamos a aplicar a un transistor, ¿sí? Este pequeño circuito que está acá para polarizar un transistor. Entonces, ya en un transistor se vería de la siguiente manera. Solo vamos a poner aquí el título. Es polarización por divisor de voltaje. Polarización por divisor de voltaje y básicamente se vería de la siguiente forma. Yo tengo mi transistor con su base emisor colector. Tengo una resistencia por acá, una resistencia por acá. Esto va a BCC. Y luego tengo resistencia por acá y resistencia por acá. Y acá es donde estaríamos en tierra. ¿Sí? Entonces tengo R2, no, perdón, R1, R2, la resistencia del colector y la resistencia en el emisor. Básicamente tengo ahora dos resistencias que van a la base. En las configuraciones anteriores siempre he tenido una resistencia que va a la base. ¿Sí? Aquí coloco un condensador y acá coloco otro condensador que en estos puntos pues sería un voltaje de entrada de corriente alterna y un voltaje de salida de corriente alterna si yo quisiera hacer una transformación de señales. Pero de momento ahorita me interesa más la polarización que se genera en la corriente directa, ¿sí? Entonces, el divisor de voltaje está básicamente acá, en el pequeño circuito que se haría con todo lo que está dentro del cuadro rojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería o cómo se aplicaría aquí el divisor de voltaje? Ahorita lo vamos a ver. Ah, bueno, un detalle importante. Este circuito o esta configuración de polarización tiene dos tipos de análisis. Tenemos un análisis exacto, que vamos a hacer ahora, y un análisis aproximado, que lo vamos a hacer también y vamos a compararlos, ¿sí? Para el análisis exacto, nosotros utilizamos, aparte de la fórmula del divisor de voltaje, utilizamos una reducción de circuitos que se conoce como el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Existen unos circuitos que podemos generar para reducir más bien un circuito muy complejo a uno simple, ¿sí? Entonces existen para reducción circuitos de Thevenin y circuitos de Norton. Para este caso nosotros usamos circuitos de Thevenin. Entonces ahorita les explico qué es eso. Entonces vamos a redibujar esto para que se vea un poco mejor el tema ahí del divisor de voltaje. Esto me quedaría de la siguiente manera. Ahorita me voy a enfocar solo en lo que está adentro del cuadro rojo, ¿sí?
que es básicamente todo lo que está conectado entre la base y el emisor. Entonces, esto me quedaría así. Yo tengo mi transistor. Si se dan cuenta, lo que está del colector hacia arriba ahorita no me interesa. Y yo tengo aquí la base que tiene ahora una resistencia que va a VCC, otra resistencia, y en el emisor sale otra resistencia. Y pues todo esto va a tierra. Aquí estaría VCC, esta sería R1, esta sería R2, y esta es la resistencia en el emisor, ¿sí? Aquí simplemente estoy redibujándolo así como que se vea como una malla, esto de acá arriba, ¿sí? No he hecho ningún solo cambio, solo la forma en que está dibujado. Entonces, lo primero que debo de hacer es reducir esta parte de acá a una configuración un poquito más simple para que se pueda trabajar de esta manera. Y para eso yo voy a sacar el circuito equivalente de Thevenin de todo lo que está adentro del círculo verde, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sacan los equivalentes de Thevenin? En Thevenin lo que se hace es que yo puedo tener un circuito de esta manera, tan complejo como ustedes quieran. Por ejemplo, algo así. Incluso podríamos agregar, qué sé yo, por acá una fuente de voltaje también, ¿sí? Todo esto. Entonces yo selecciono y digo, bueno, yo quiero sacar el equivalente de Thevenin para ese circuito en estos puntos que están en rojo. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que está a la izquierda de los puntos, que sería lo que estoy encerrando acá en este cuadro de líneas punteadas, ¿sí? Todo eso que está en el cuadrito este celeste, lo voy a sustituir por nada más una fuente de voltaje y una resistencia en serie, ¿sí? Y básicamente pues acá estarían mis puntos en rojo y esta resistencia verde que está entre esos puntos es la única que sobreviviría del circuito original. Y aquí yo tendría un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, que al final el valor de ese voltaje de Thevenin y de esa resistencia de Thevenin son equivalentes a todo lo que está dentro del cuadro de arriba, ¿sí? De eso se trata los circuitos de Thevenin. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso? No por el momento, Inge. ¿No? Ahora, entonces, ¿cómo aplico Thevenin? Esto obviamente es un circuito exagerado que les puse para que se vea que no importa qué tan complejo sea, la idea es tener solo una fuente y una resistencia, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestro transistor, yo lo que está en el círculo verde, quiero que se vuelva una fuente y una resistencia. No es muy complejo lo que está, pero al final a mí me sirve nada más que sea una fuente y una resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer eso yo ya tengo una configuración conocida de mi transistor, ¿sí? Simplemente por eso. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que está aquí encerrado en el círculo lo voy a transformar a una fuente y una resistencia de la siguiente manera. Ya aplicando Thevenin. El circuito en cuestión sería el siguiente. Aquí tengo VCC, R1 y R2. Y prácticamente yo quiero sacar el equivalente de Thevenin en los puntos de R2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco el equivalente de Thevenin ahí?
Para sacar la resistencia de Thevenin, lo que se hace es, en lugar de poner VCC, yo lo que pongo, o cualquier fuente de voltaje que yo tenga para sacar el equivalente de Thevenin, la sustituyo por un cortocircuito. ¿Sí? Y esto me quedaría así. Y prácticamente lo que debo de hacer después es calcular la resistencia equivalente en los puntos rojos, ¿sí? Si ustedes pueden ver acá, pues simplemente me queda que R1 y R2 son dos resistencias que están en paralelo, ¿sí? Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser igual a R1 paralelo a R2, o si quieren ponerlo como fórmula, R1 por R2 dividido R1 más R2. Eso sería la resistencia de Thevenin. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas? Ingeniero, ahí en esta fórmula es casi como operar una resistencia en paralelo, entonces, así Sí, como son viene usted resistencias en en física paralelo. 1. Ajá, lo de física 1. Esto sale de tener 1 dividido R1 más 1 dividido R2. Es lo mismo. 1 dividido la resistencia de Thevenin. Y al Ok, final, pues, es lo mismo. Es libre. Ahí sí que es R1 en paralelo a R2. ok, gracias. No hay problema. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces ya tengo la resistencia de Thevenin. Solo me falta encontrar el voltaje de Thevenin. Para encontrar el voltaje de Thevenin, yo regreso a mi circuito original, que es este de acá de la izquierda, y lo que hago entonces es nada más calcular el voltaje que tendría entre los puntos rojos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el voltaje que yo voy a medir en los puntos rojos es el voltaje en la resistencia 2, ¿sí? Y si se dan cuenta también, la forma en que está conectado esto me ayuda a aplicar, bueno, puedo usar para encontrar ese voltaje la fórmula de divisor de voltaje que vimos al inicio, ¿sí? Por la forma en que está el circuito. Aquí, por eso es que se llama esta polarización con divisor de voltaje, porque acá es donde se aplica. Entonces, si yo simplemente utilizo esa fórmula, me queda que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, que va a ser igual a R2 por VCC dividido R1 más R2. Así de simple. Y ahí ya tengo el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. ¿Estamos? ¿Alguna duda por el momento? No, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Y ya que tenemos eso, pues simplemente ahora sustituyo acá en mi circuito original por los equivalentes de Thevenin, ¿sí? Entonces, en lugar de tener lo que está en el círculo y lo que está dentro del círculo verde, voy a tener lo siguiente. Voy a tener siempre mi transistor. Aquí tengo mi resistencia en el emisor. Y acá pues simplemente voy a tener la resistencia de Thevenin y ahora ya no va a ser VCC, sino que es voltaje de Thevenin. ¿Sí? Esta es resistencia en el emisor. ¿Sí? Y así me quedaría. Ya con esto yo puedo aplicar exactamente las mismas fórmulas que en el escenario anterior, en la configuración que vimos antes de esta. ¿Sí? Que es la configuración de polarización de emisor. Es exactamente lo mismo.
Entonces acá la única diferencia es que en lugar de usar VCC en las fórmulas, ahora yo voy a estar usando voltaje de Thevenin, ¿sí? Y el valor del voltaje de Thevenin, pues yo lo saco con esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces tengo esta, tengo estas, las tengo que tener como que presentes. Entonces, esos valores los saco acá y simplemente, pues, ¿qué calculo yo con esto? Pues lo mismo que en los problemas anteriores, la corriente en la base, aplicando ahí las leyes de Kirchhoff, simplemente me va a quedar así. Va a ser el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor dividido la resistencia de Thevenin más beta más 1 por la resistencia en el emisor, ¿sí? Esta sería la ecuación que es idéntica a la configuración del emisor, ¿sí? De polarización de emisor, es idéntica. La única diferencia es que en lugar de VCC ahora tengo voltaje de Thevenin y en lugar de resistencia en la base, ahora tengo resistencia de Thevenin, ¿sí? Y luego me quedaría la ecuación para el voltaje colector-emisor, que simplemente va a ser, aquí sí, VCC menos IC por RC más RE. Esto es idéntico también a la configuración anterior y si se dan cuenta no hice más análisis de la parte superior del circuito. Si miramos acá de esta parte que les voy a encerrar acá en verde, esto de aquí. ¿Por qué no toco nada de ahí? No lo analizo porque allí el comportamiento es idéntico a las configuraciones anteriores, ¿sí? No me cambia para nada la malla que se generaría, ¿sí? Entonces, simplemente el comportamiento va a ser el mismo. Entonces nos queda esto así. ¿Alguna duda por el momento? ¿Dudas, preguntas, detalles, comentarios? Todo bien, Inge. Sí, todo claro. De acuerdo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto para que vean ya con números cómo se aplica, ¿sí? Solo me dicen si puedo borrar esto de acá o si necesitan que les haga zoom o algo por el estilo. Solo estoy tomando captura un segundito. Ah, Listo, lo tengo. ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces voy a borrar acá y vamos a hacer el ejemplo. Este es el ejemplo número 4.8 de la página 178 de sus libros, ¿sí? Dice lo siguiente: determine el voltaje de polarización BCE y la corriente IC para la configuración de polarización de la figura, ¿sí? Y esta es la figura. Tenemos nuestro transistor. Tenemos resistencia, resistencia, voltaje aquí de 22 voltios, resistencia, resistencia y bueno, aquí tierra. Esta es de 1.5 kilo ohms. Esta es de 3.9 kilo ohms. Esta es de 10 kilo ohms. Y esta es de 39 kilo ohms. El valor de beta es igual a 100. ¿Y qué otro dato tengo que no me dan explícitamente? ¿Alguien que recuerda?
¿El BCC? No. VCC es 22, Ah, perdón. pero que no esté así como que ahí anotado y nosotros ya sabemos cuál es. Bueno, corriente y base emisor, ¿verdad? Exacto. Sí, como dice Longi y acabas de decir y dice Miguel, la corriente de base emisor. Es un dato que siempre tenemos, pero nunca se menciona, que es el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios. ¿Sí? Entonces, toda esa es la información que tengo y básicamente lo que debo encontrar es la corriente IC, que está ahí en azul, y el voltaje colector emisor, que también está ahí en azul. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, de las fórmulas o ecuaciones que tenemos de las configuraciones anteriores, nosotros ya sabemos que IC no es nada más que beta por IB. ¿Sí? Esto sigue siendo válido acá. Solo déjenme arreglar eso por aquí. Beta por IB. ¿Sí? Entonces, para encontrar IC necesito encontrar IB. Y la fórmula para IB o la ecuación para IB que ya generamos antes es la siguiente, que nos quedaría el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor dividido la resistencia de Thevenin más beta más uno por la resistencia en el emisor. ¿Sí? Entonces el detalle está que no tengo ni el voltaje de Thevenin ni la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente los calculo. Utilizando ya, no tengo que hacer todo el proceso de redibujar y todo eso, porque como es siempre la misma estructura, pues simplemente puedo aplicar las ecuaciones de una vez que sacamos ya antes. Entonces, ya teníamos que la resistencia de Thevenin no es nada más que R1 y R2 en paralelo. O sea, R1 por R2 dividido R1 más R2. Entonces, recuérdense que R1 es 39K y R2 es 3.9K. ¿Sí? Entonces, hago la operación, me quedaría 39K por 3.9K dividido 39K más 3.9K. ¿Cuánto da eso? Tres punto cincuenta y cuatro k. Bueno, pero si lo aproximamos, nos quedaría 3.55 kilo ohms. ¿Sí? Siempre aproximen, por favor. Entonces ya tengo la resistencia de Thevenin, ahora simplemente calculo el voltaje de Thevenin. Para eso, pues igual aplico la ecuación que dedujimos antes, que simplemente va a ser R2 por VCC dividido R1 más R2. O sea, 3.9K por 22 dividido 3.9K más 39K. ¿Y cuánto queda el voltaje de Thevenin?
2. Muy bien. El voltaje de Thevenin nos da 2 voltios. Entonces, ya que tengo esos datos, pues simplemente los utilizo para ahora encontrar la corriente B. Simplemente va a ser 2 menos 0.7 dividido 3.55K más beta, que es, ¿cuánto? 100 más 1, o sea, 101, más RE, que es 1.5K. R 1.5K. Y entonces, ¿cuánto nos da IB? Ya haciendo esta operación. Nos va a quedar 8.38 microamperios, ¿sí? O micro es, recuérdense, por 10 a la menos 6. 8.38 por 10 a la menos 6 amperios. Eso es IB. Y ya con esto ahora puedo encontrar IC, que no es nada más que multiplicar beta, que sería 100, por el dato anterior, 8.38 micros. ¿Cuánto da eso? Ya aproximando nos quedaría 0.84 miliamperios. Eso sería la corriente C. ¿Sí? Así de simple. Y luego nos toca encontrar el voltaje colector emisor, que es lo otro que nos piden. Para eso, pues igual simplemente utilizo la ecuación que ya tenemos, que va a ser el voltaje colector emisor, va a ser igual a DCC menos IC por RC más RE. Metiendo datos, nos quedaría 22 menos el dato que acabo de sacar, 0.84 milis. Recuérdense siempre tomar en cuenta los prefijos por RC, que en este caso es 10K, más RE, que es 1.5K. Y entonces el voltaje colector emisor, ¿cuánto nos quedaría? Haciendo esa operación.
¿Cuánto da? Sí, gracias, Longi. 12.34 voltios. Y ahí está, pues, resuelto lo que nos están pidiendo. Pues, si se dan cuenta, pues, simplemente, al igual que en las configuraciones anteriores, es identificar qué tipo de configuración tiene el transistor y aplicar las ecuaciones que sean válidas para esa configuración. Entonces, ¿alguna duda por el momento? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Solo antes de avanzar. Esto, recuérdense que es el análisis exacto, ¿sí? Donde tengo que aplicar Thevenin y con esto, pues, es que se generan estas ecuaciones que estamos usando ahora. La otra opción es utilizar el análisis aproximado. Entonces, ese se hace de esta manera antes de que hagamos otro ejemplo. Que vamos a hacer un ejemplo donde se comparan los dos tipos de análisis para que vean la diferencia que hay. Solo puedo borrar antes de... Bueno, vamos a borrar. Entonces, el análisis aproximado se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos el mismo circuito, ¿sí? Recuérdense que para aplicar esto, pues siempre debemos de tener esta configuración en el transistor, donde tengo resistencia, 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 tierra, aquí es resistencia, y aquí VCC, ¿sí? Tengo R1, R2, RC y RE, ¿sí? Entonces, para el análisis aproximado, yo lo que hago es quitar el transistor, ¿sí? Entonces me va a quedar un circuito como este. Y básicamente siempre me enfoco en esta parte, ¿sí? En esta parte que está dentro del cuadro rojo. Entonces, se me generaría un circuito así. Voy a tener siempre VCC. Esto es R1 y R2. R1 y R2, pues ya saben ustedes que entraría a la base del transistor, ¿sí? Pero en este caso no voy a dibujar el transistor, sino que simplemente voy a agregar una resistencia, ¿ah? Que va a ser RI. ¿Sí? Así de simple. Entonces, ahora aquí voy a tener la corriente en la base
Y acá en estos puntos, entre este punto rojo y tierra, obviamente, va a estar el voltaje en la base. RI no es nada más que la resistencia equivalente que se generaría entre la base y el emisor. Y recuerden que aquí prácticamente vendría nuestro transistor y aquí vendría la resistencia en el emisor. Si todo esto yo saco una resistencia equivalente, eso sería RI. ¿Sí? Entonces, hay ciertas características también importantes que se deben cumplir con esto, y una de ellas es que RI tiene que ser mucho mayor a R2, ¿sí? Entonces, teniendo ya este circuito, pues simplemente aplico la ley de Mayas, las leyes de Kirchhoff o la regla de divisor de voltaje y se generan estas ecuaciones. Esto sería para la forma aproximada, recuerden. Entonces, en este caso, como ya no tengo voltaje de Thevenin, sino que ahora simplemente es el voltaje en la base, que obviamente el voltaje de Thevenin pues entra, ese sería el voltaje de la base, es más o menos lo mismo. Entonces, el voltaje en la base va a ser igual a R2 por VCC dividido R1 más R2. ¿Sí? Si se dan cuenta, es bastante parecido al voltaje de Thevenin, de hecho, es idéntico. ¿Sí? También hay una validación que se debe de hacer para saber si puedo aplicar el método aproximado, ¿sí? Y es la siguiente, que la multiplicación de beta por la resistencia en el emisor tiene que ser mayor o igual a 10 veces la resistencia 2. ¿Sí? Si no se cumple esto, los datos que se generan con este método no son válidos porque no van a estar cerca de los datos exactos. ¿Sí? Esta es como que la validación para ver si puedo aplicar el método aproximado. ¿Sí? Luego tengo la ecuación del voltaje en el emisor, que simplemente va a ser el voltaje en la base, que es lo que está ahí arriba, menos el voltaje base emisor, que ustedes ya saben cuál es. Y luego, pues con esto yo puedo encontrar la corriente en el emisor, que simplemente va a ser el voltaje en el emisor dividido la resistencia en el emisor. Y la corriente en el colector en operación, que simplemente va a ser aproximadamente igual, podríamos decir, a la corriente en el emisor. Estas son las ecuaciones que generaríamos. Y solo nos queda pendiente el voltaje colector emisor en operación, que es siempre VCC menos IC por RC más RE. Pero, que esto pues es, si se dan cuenta, idéntico a los casos anteriores. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar el ejemplo que teníamos antes y aplicar el método aproximado y comparar si realmente los datos son lo suficientemente cercanos. Esta es la idea. Entonces voy a borrar esto. Solo puedo borrar antes de que hagamos el ejemplo.
Sí, pues, sí. Ahora. Entonces, recuérdense que el circuito del ejemplo es el siguiente. Yo tengo mi transistor con su base, resistencia, resistencia, resistencia y resistencia. Aquí tenía 22 voltios, 10 kilo ohms, 10K. Aquí es 1.5K. Acá sería tierra. Aquí era 3.9K. Y este es 39K. ¿Sí? Los valores es exactamente el mismo. Beta siempre es 100. ¿Sí? Entonces vamos a calcular de nuevo la corriente en la base. Bueno, perdón, la corriente C, perdón, que fue lo que calculamos en el ejemplo anterior, el voltaje del colector emisor, y nos deberían de dar valores muy cercanos a los que encontramos antes. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que debo de hacer es la comprobación para ver si sí puedo aplicar el método aproximado. ¿Sí? Si no se cumple esa condición, los valores van a ser muy lejanos. Entonces, no se puede usar. Y la comprobación es beta por RE tiene que ser mayor o igual a 10 veces R2. Entonces, en este caso sería 100 por 1.5K tiene que ser mayor o igual a 10 por 3.9K. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 100 por 1.5K me queda 150K, que son 150.000. Y esto es mayor o igual a 39K. Ya operando. Entonces, si se dan cuenta, si es válido, si se cumple esa condición. ¿Sí? Porque obviamente 150.000 es mayor a 39.000. ¿Sí? Entonces, ya con esto yo puedo seguir el resto del proceso. Entonces, lo primero que voy a calcular es el voltaje en la base. ¿Sí? Ahora usando las ecuaciones del método aproximado. ¿Por qué el voltaje en la base? Porque eso me va a servir para encontrar la corriente en el colector, por la forma en que están interrelacionadas las ecuaciones. Entonces, el voltaje de la base dijimos que es R2 por VCC dividido R1 más R2. Aquí pues es igual a lo que hicimos antes de Thevenin. R2 es 3.9K por 22, que es VCC, dividido 39K más 3.9K. ¿Cuánto nos va a dar eso? 2 voltios. El mismo resultado que antes. ¿Sí? Entonces, ahora acá es donde viene la diferencia, que para encontrar la corriente C necesito primero encontrar la corriente E. Y para encontrar la corriente E necesito encontrar el voltaje E. ¿Sí? Entonces, el voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje B menos el voltaje base emisor. Este es el dato que siempre tenemos, que no cambia, simplemente va a ser 2 menos 0.7. ¿Y cuánto nos da eso? La simple resta de 1.3 voltios. Entonces ahora ya puedo encontrar la corriente C, en este caso va a ser en operación, porque es aproximadamente igual a la corriente E. Y eso pues por la simple ley de Ohm, voltaje en el emisor dividido resistencia en el emisor, me van a dar como resultado la corriente en el emisor. 1.3 dividido, ¿cuánto era RE? 1.5K. ¿Cuánto da eso?
1.3 dividido 1.5K. 0.87. Gracias. 0.87 miliamperios. Que no se les olvide el K. Y ahí nos dio la corriente C. En el ejemplo anterior nos había quedado 0.84. Entonces, si se dan cuenta, el valor es muy cercano. Entonces, puede ser utilizado como válido. ¿Estamos? Y por último, pues ya solo nos queda el voltaje colector emisor, que es exactamente la misma ecuación que hemos usado siempre. RC más RE, o sea, 22 menos 0.87 milis por RC más RE, que sería, bueno, 11.5K, ¿sí? Porque es 10K más 1.5K, nos da 11.5K. ¿Y cuánto les da esa operación? $11.99. 11.99. 11.99 voltios. ¿Sí? Que si se dan cuenta, pues es un valor bastante cercano también a lo que encontramos antes, que era 12.34 voltios. ¿Sí? Entonces, así es como se hace con el método aproximado. Lo importante acá es primero hacer esta validación para saber si se puede aplicar o no. Si se puede aplicar, pues en teoría las ecuaciones son un poquito más simples. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto por el momento? Por ahora no. De acuerdo. Bueno, voy a borrar acá. Entonces, lo único que nos queda pendiente de calcular, pues, es la saturación, la corriente de saturación en el colector. Recuérdense que es cuando yo tengo mi transistor de esta manera y pues prácticamente se satura, entonces la corriente en el colector pues simplemente atraviesa el transistor. Entonces el valor ahí pues no es nada más, al igual que en los escenarios anteriores, a veces he dividido RC más RE. La corriente en el colector en saturación es exactamente la misma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a dar otro ejemplo por acá. Vamos a ver por aquí.
Bueno, vamos a hacer este. Es el ejercicio número 12 de la página 235. Ejercicio número 12 de la página 235. Dice lo siguiente. Para la configuración de la figura, determine corriente en la base, corriente en el colector, voltaje colector emisor, voltaje en el colector, voltaje en el emisor y voltaje en la base. O sea, son bastantes cosas. Esta es la figura. Igual por aquí les voy a hacer la lista de lo que nos piden. Entonces tenemos nuestro transistor. Acá estamos en tierra. Aquí estaría el voltaje de 16 voltios. Uy. Acá tenemos 3.9K. Aquí es 0.68K. Por acá 9.1K. Y este es 62K. Luego beta es igual a 80. Y pues aquí tenemos corriente en la base, es una de las cosas que nos piden, corriente en el colector, y aquí más, menos, el voltaje colector emisor, es lo otro que nos piden, y les voy a poner acá la lista de todo. Entonces, inciso A, corriente en la base en operación. Inciso B, corriente en el colector en operación. Inciso C, el voltaje colector emisor en operación. Inciso D va a ser voltaje en el colector. Inciso E es el voltaje en el emisor. E inciso F es el voltaje en la base. ¿Sí? Solo eso nos pide. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente identificamos la forma. Si se dan cuenta, pues es lo que hemos estado trabajando, que es la polarización por divisor de voltaje. Identificamos también que R1 es siempre la que está arriba, R2 es la que está aquí abajo, y ambas entran siempre a la base. Y el dato que siempre nos dan, bueno, que no nos dan, pero siempre está ahí, es el voltaje base emisor, que el valor es de 0.7 voltios. ¿Sí? Eso ya es por las características de los transistores. Entonces iniciamos. Acá me puedo ir por dos, por el método aproximado o por el método exacto, ¿sí? Puedo usar la manera que yo quiera, pero para fines prácticos, sin no meternos a tanto lío, vamos a hacer el método exacto, ¿sí? El aproximado, pues, se usa rara vez, realmente se usa rara vez. Entonces, vamos a resolverlo por el método exacto y lo primero que nos preguntan es la corriente en la base. Pues, como de esto nosotros ya dedujimos las ecuaciones antes, simplemente aplico la misma ecuación. Recuérdense que acá no tengo que estar haciendo a cada rato las deducciones porque la estructura de la polarización es la misma, ¿sí? Tendría que deducir nuevas ecuaciones si la estructura cambia, pero como la estructura es la misma, simplemente utilizo lo que ya deduje para no hacer cosas de más. Entonces, nosotros teníamos ya de lo que sacamos para la corriente en la base, que simplemente es el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor dividido resistencia de Thevenin más beta más 1 por la resistencia en el emisor, ¿no?
Así de simple. Obviamente tengo que encontrar ahora voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Entonces, vamos a ponerlo aquí en verde. Voltaje de Thevenin no va a ser nada más que la resistencia 2 por VCC dividido R1 más R2. En este caso, la resistencia 2 tiene un valor de 9.1K y el voltaje es de 16 voltios. Entonces operamos 9.1K por 16 dividido, ¿cuánto era? R1, 62K más 9.1K. ¿Cuánto me da eso? Y 2.05. 2.05. Muy bien. ¿Alguien que le haya dado algo distinto? ¿No? Bueno, estamos bien. Y luego pues la resistencia de Thevenin, que no es nada más que sacar el paralelo de R1 y R2. Entonces me quedaría R1 por R2 dividido R1 más R2. Un momento. Si acá operamos, simplemente sería 62K por 9.1K dividido 62K más 9.1K. ¿Cuánto da eso? $7.94K. Ajá. ¿Algún resultado diferente? ¿Alguien que me valide el dato? Sí. Gracias, Mandy. 7.94 kiloohms. Entonces ya tengo los datos necesarios para encontrar la corriente IB, que simplemente va a ser 2.05 menos 0.7 dividido 7.94K más beta más 1. ¿Cuánto era beta? 80. Entonces sería 81 por RE, que RE es 0.68K. ¿Y cuánto nos da eso? Y a mí me dio 0.02. 0.02. Ajá. Sí tomaste en cuenta que es 7.94K y 0.68K. O sea, por 10 a la 3 sería eso. ¿Sí? Londi también 0.02. Ah, bueno. Seguros. Segura.
Ajá, sí, que no se les olviden los prefijos. El K es por 10 a la 3. ¿Sí? Si ustedes no lo ponen, pues les dan resultados muy distintos. O sea, no muy distintos en que puede ser un valor que sea 0.02. La diferencia va a ser que puede ser que sea 0.02 milis, 0.02 micros o cosas así que a la larga, si lo traducen ya a un lenguaje, a una notación no científica, sería una gran cantidad de ceros que se están comiendo. ¿Sí? Por eso no se les olvide tomar en cuenta eso. ¿Cuánto les dio? Bueno, para no perder tanto tiempo, simplemente les va a quedar 0.21 microamperios. ¿Sí? 0.21 microamperios. O por 10 a la menos 6 amperios. ¿Sí? Luego, el inciso, y con eso pues tenemos el inciso A. El inciso B es más simple, que es la corriente en el colector en operación. Simplemente va a ser beta por IB. O sea, 80 por 0.21 micros. Y esto va a ser nada más 80 por 0.21. Nos va a quedar 16.8 microamperios. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el inciso B. Luego, inciso C, el voltaje colector emisor en operación. Voltaje colector emisor. Y para este pues simplemente aplicamos la ecuación que dedujimos antes, que no es nada más que BCC menos IC por RC más RE. ¿Sí? Ya metiéndole números, simplemente va a ser 16 menos IC, que es 16.8 micros, o sea, por 10 a la menos 6, por RC más RE. RC es 3.9K y RE es 0.68K. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les queda?
nos da... No, tampoco. Acuérdense, es 16.8 por 10 a la menos 6 por 3.9 pues, más 0.68 por 10 a la 3. ¿Sí? Eso nos va a quedar 15.92 voltios. Tengan cuidado con los prefijos. ¿Está? Alguien que, si algún tercero le dio 60, díganme. O si les dio lo que me dio a mí, 15.92. ¿Qué más nos piden? El voltaje colector, voltaje en el emisor y voltaje en la base. Bueno, entonces para encontrar el voltaje en el colector, tengo varias opciones. Bueno, de hecho tengo dos opciones. Puedo usar la ecuación de DC es igual a el voltaje colector emisor más el voltaje en el emisor, pero no tengo ese voltaje de emisor. O puedo usar la de BCC menos IC por RC. Y estos son datos que sí tengo. ¿Sí? Esto son las ecuaciones que salen de la configuración de polarización de emisor. ¿Sí? Acuérdense que estas son exactamente las mismas. Entonces yo voy a usar estos datos de acá. Entonces el voltaje en el colector simplemente va a ser 16 menos la corriente en el colector, que es, vamos a ver, 16.8 micros por la resistencia en el colector, que es 3.9K. Entonces el voltaje en el colector simplemente va a ser 16 menos 16.8 por 10 a la menos 6 por 3.9 por 10 a la 3. Y bueno, casualmente el voltaje en el colector nos va a quedar 15.93 voltios, un valor bastante cercano al voltaje colector emisor. Con esto, y de hecho de esta fórmula voy a sacar el voltaje en el emisor. Voltaje en el emisor, pues despejando de ahí me va a quedar como el voltaje en el colector menos el voltaje colector emisor. Entonces va a quedar 15.93 menos 15.92. Y entonces el voltaje en el emisor no es nada más que 0.1 voltios. Ah, no, ni siquiera 0.1. Perdón. Me queda 0.01 voltios. Un voltaje bien pequeño. ¿Sí? Y por último, solo me queda calcular el voltaje en la base. El voltaje en la base lo voy a sacar de esto, de que es el voltaje base emisor más el voltaje en el emisor, o sea, 0.7 más 0.01.
Y esto simplemente va a ser 0.71 voltios. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, detalles que necesiten clarificar? No sé si puede acercar un poquito más el... Bueno, me decís, ¿qué Por parte? favor. No, a la... Ahí, un poquito para abajo. Ahí está, ¿Aquí? ahí está. ¿Está Sí, bien ahí o más cerca? no está bien. Nítido. Gracias. No hay problema. Bueno, ¿dudas, preguntas, algún detalle extra? ¿No? Muy bien, pues entonces eso sería todo por hoy. Bueno, entonces estamos por hoy. Como les dije, la próxima